Muy, pero muy buenos días, mis hermanos. Qué alegría. Hoy es un día muy, pero muy especial. Devocional número 100. Llegamos al 100. Increíble. Todo el tiempo que hemos caminado juntos, leyendo, estudiando, aprendiendo, quebrantándonos en la presencia del Señor. Y como siempre les digo cada mañana, qué alegría. Para mí es una honra servir al Señor. Para mí es una gran bendición poder ser útil al reino de los cielos, poder ofrendar todo lo que Dios nos da para que podamos ver crecer la obra del Señor. Pero hoy, como era un día muy, pero muy especial, no podía estar solo. No podía, más allá de que nunca estoy solo, estamos con todos ustedes, pero hoy traje a una invitada muy especial, que es la protagonista de esta historia preciosa que nos ha alcanzado y que nos ha cambiado tantas realidades. Así que quiero que saludemos esta mañana a la pastora Morina. Bienvenida al Devocional 100 en esta mañana muy temprano para saludar y estar con todos nuestros hermanos de la ciudad y fuera de la ciudad. Buen día, pastora. Dios le bendiga mucho, pastor. Y bienvenidos y bendiciones a todos los hermanos que nos están escuchando. Y tremendo haber llegado ya a los 100 devocionales, en donde Dios ha estado haciendo seguramente, y tengo la certeza de que ha sido afectado muchos corazones que han empezado desde el día 1 en los devocionales con el pastor Gustavo. Así que para mí es una bendición, es un privilegio poder estar con todos ustedes, y espero que este devocional sea de gran bendición a todos los que estén escuchándolo. Bendiciones, mis hermanos. Bueno, queremos compartir, hoy vamos a salirnos un poquito del ritmo que veníamos estudiando Hechos. Tenemos un pequeño permitido, así como en las dietas. Bueno, tenemos hoy un pequeño permitido y queríamos honrar al Señor con un pasaje. Quiero que me acompañen, yo sé que tienen allí listos Hechos de los Apóstoles, pero vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer ahí 4 versículos, hoy que tengo ayudante, la pastora me los va a leer. Y bueno, queremos compartir un tiempo precioso con este texto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, 2, 3 y 4. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Tremendo pasaje. Queremos usar este texto para entrar hoy en la presencia del Señor, pero vamos a orar como hacemos cada mañana y vamos a pedirle que Él nos pueda ministrar, enseñar en esta mañana. Padre, gracias en el nombre de Jesús por estar hoy con la pastora. Gracias por este día tan especial, devocional número 100. Señor, qué alegría. Cuántos conectados ahora, Padre, en la radio, cuántos conectados en YouTube. Gracias, Señor, porque hemos formado una pequeña congregación de buscadores. Yo no sé cuántos cientos habrá, si puedo ver que hay cientos que lo hacen por día al devocional. No puedo contar la gente que escucha la radio, pero creemos que son otros cientos, Señor, y te damos tantas gracias, y te pedimos que nos hables por esta palabra, nos ministres a todos. Te honramos, Señor. No son un día, 2, 10, son 100 días buscando tu rostro, y yo creo que cosas preciosas ya están pasando en la vida de cada uno de mis hermanos que se une
hacer este devocional con nosotros. Amén. Gracias, Padre. Gracias, y nuestro anhelo en este devocional tan especial es honrarte solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos usar este pasaje, sobre todo el versículo 2, donde dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y queríamos hacer una pequeña... Recorrido. ¿Eh? Un pequeño recorrido. Exactamente, un pequeño recorrido. Para atrás. No sé cómo se dice, rebobinado. Retrocediendo. Bueno, un pequeño rebobinado. ¿Cómo se decía en el GPS? Recalculando. Recalculando. No, esto es una vista de todo lo que ha sido, porque creo que una de las maneras de honrar al Señor es no olvidarse todo lo que Él ha hecho. Sí, exactamente. Realmente eso, si uno logra, ¿no? Logra guardar esos comienzos en el corazón, yo creo que no va a haber desviación. Vamos a permanecer en esa línea perfecta que el Señor ya nos trazó. Y eso nos va a hacer llegar a niveles espirituales y a conquistas en lo natural muy poderosas, muy grandes. Bueno, así es, y vamos a comenzar, porque no sé por qué esta semana se ha dado para recordar tantas cosas de los comienzos, pero creo que es lo que Dios quiere, que muchos también conozcan cómo ha sido la historia, y queremos hablar de allá lejos, el primer contacto, digamos, que nosotros tuvimos con la fe, y siempre lo contamos en los eventos, y fue cuando nuestro hijo Luciano, recién nacido, tendría 2 meses. Sí, tenía poquito tiempo. Unos 2 meses de vida, y lo tocó un virus y quedó, no despertó una mañana, yo recuerdo esa mañana. O sea, sí, fue algo como que no reaccionaba, ¿sí? Porque lo viví yo, vos estabas trabajando. Pero bueno, ahí me mandó a buscar la pastora, así que no podía despertarlo, lo llevamos al doctor y quedó internado. Y porque en esa época, amor, estaba pasando esa enfermedad, la meningitis. Eran los comienzos de la meningitis, en donde no había cura, había como desesperación porque no lograban controlarlo. Entonces lo aislaron, ¿te acordás? Sí, y bueno, era un poco lo que hoy vemos potenciado en esto, pero eso era más grave porque morían muchos niños y lo aislaron, no lo podían hacer volver en sí. En cuestión de horas se iba agravando. El día más crítico había tenido 1 o 2 paros cardíacos, no habían restablecido, pero seguía grave. Y llegó al punto donde el médico nos dijo: no hay nada que hacerle, nos llamó aparte, nos dijo: papás, no hay nada que hacer por su hijito, le hemos hecho todo y todo lo que hacemos le hace peor. Y fue allí donde yo le dije a la pastora: mi papá tiene un evangelista en la iglesia, nos invitó, vamos a buscar el milagro. Y bueno, y ahí llegamos por primera vez a la pequeña iglesia donde mi papá era pastor hace muchos años, pero nunca habíamos ido a un servicio juntos, jamás. Con vos nunca, y en mi vida jamás. Entonces la pastora era reacia, pero totalmente a las cosas de Dios. Es más, llegamos hasta la puerta y no la podía hacer entrar. La pastora estaba en la vereda y empacada allí, no quería saber nada. Y el predicador nos llamó del púlpito, nos dijo: entren. No, vos sí estabas adentro, amor, yo estaba afuera, como empacada, como decís vos. Pero mi experiencia... vos tenías una convicción que ahí estaba la solución. Yo al no tener el conocimiento ni tampoco que alguien me haya guiado, obviamente yo no consideraba que esa sea la salida. Pero me acuerdo que en la vereda el evangelista en un momento dado hace un llamado, ¿no? Y vos con la convicción y la necesidad, no, amor. Estamos hablando en distintos... con esa convicción pasaste y desde adelante vos me miraste hacia atrás y yo estaba en la vereda y ahí fue donde vos me fuiste a buscar. Y si bien en mi corazón había una resistencia, porque esa fue mi experiencia, amor, en mi corazón había una resistencia y una negación, pero hubo una fuerza que me hacía caminar hacia adelante. Y algo que no,
no entendía porque obviamente no lo conocía a Dios en ese entonces, pero hoy entiendo que fue Dios empujándome porque había un propósito. Y en mi ignorancia yo me iba a quedar seguramente en la vereda, pero el propósito de Dios es más fuerte que la ignorancia de uno. Qué tremendo, porque ese día, repitiendo una oración de fe, aceptamos a Cristo, pero yo en mi oración le decía, Señor, si vos lo sanás, yo te prometo que te sirvo hasta el último día. Y ahí comenzó nuestra fe, llegamos al hospital y él había mejorado, el doctor nos dijo hace 30 minutos que reaccionó, y era en el mismo momento que estábamos aceptando a Cristo. Bueno, y en mi corazón me apasioné, empezamos a servirlo, empezamos a buscarlo. Yo empecé el seminario bíblico, vos lo pudiste hacer muchos años más adelante. Ahí empezamos, tendríamos 20 años, 21. Casi 21. Tremendo. Sí. Ahora hace más poquito. Sí, antier. Y bueno, a los 2 años trasladan a mi papá, yo llevaba 2 años en el seminario y ahí nos dejan de encargado de obras. Sí. Éramos muy nuevos, la iglesia totalmente pequeña, y a los 2 años más, o sea 4 años de convertido, cuando yo egreso del seminario bíblico, nos llevan a Ingeniero Jacobasi para el ungimiento pastoral. Pero yo quiero contarles algo que por ahí no contamos o no se sabe mucho de la historia. La organización a la que pertenecíamos no ungía a la pastora. O sea, desde el vamos, la organización te hizo como a un lado. Exactamente, o sea, como que yo no estaba incluida. En el ungimiento no estaba. No. Pero ellos, bueno, ahí fue en Ingeniero Jacobasi, el ungimiento, a mí me ungieron de pastor. Y volvimos a pastorear la iglesia y desde el vamos, o sea, la organización, por eso yo entiendo que la pastora nunca se encariñó, porque fue siempre un rechazo a la mujer. Era el varón lo importante, tan distinto a lo que hoy hemos aprendido, ¿verdad? Pero bueno, esos fueron nuestros primeros años queriendo hacer lo que se nos había enseñado, que era un odre viejo, no daba resultado, porque ¿qué íbamos a hacer si no teníamos experiencia? Lo poco que habíamos vivido, en realidad fueron 2 años que estuvimos con mi papá y después lo trasladaron. Sí, fue realmente, fueron unas experiencias que marcaron profundamente, en el caso mío, mi corazón, porque en esa enseñanza es como que no lograba yo entenderla, esa enseñanza, como para aplicarla. No es que yo me resistiera en ese entonces a Dios, pero me resistía, ¿no?, a esa enseñanza que era ponerte límites en todo sentido. No te dejaba ser, no para ser libre al punto de pecar, no, pero eran límites que creo que ni te dejaban pensar. Eran límites religiosos, era un odre viejo, esa es la palabra. Y ahí comenzó el desierto de 12 años de angustia, de pobreza extrema, donde vivimos la soledad más grande, porque encima en la organización nadie te cubría, nadie velaba por ti. Es más, una vez yo recuerdo que fue tan triste, vino uno de los supervisores de zona, no me acuerdo el nombre, pero el que venía a inspeccionar, como así decir, que la iglesia estuviera bien, y nosotros éramos 5, 10 en la iglesia, cuando mucho, y comenzamos el servicio y yo me equivocaba de los nervios y él fue e interrumpió el servicio. ¿Quién les enseñó a ustedes a hacer la reunión? Y agarró el micrófono, nos avergonzó delante de la tremenda congregación de 10 personas, y cuando fuimos a casa a comer, que los llevamos, yo recuerdo que teníamos una pobreza tan grande y ambos lloraba porque no teníamos nada rico, por así decirle, o especial. Para agasajar a ese, porque era un siervo de Dios, un ungido, y creíamos, nosotros siempre entendimos que a los ungidos o a los siervos del Señor que estaban por encima nuestro teníamos que honrarlo. Entonces la sensación mía era que darle fideos blancos con queso y no era honrar a un siervo de Dios. Y ahí estábamos en una disyuntiva, porque yo siempre fui de la idea que aprendí de papá, no deber a nadie nada. Y yo le decía a Morina, yo no voy a pedir plata para darle de comer a este pastor, porque no es la realidad que tenemos, no tenemos más que fideo blanco. Y bueno, en definitiva, lo invitamos a cenar, fideo blanco, y cuando él se sentó a la mesa dijo: Padre, te doy gracias como si esto fuera pollo,
Y bueno, fue algo tan triste porque vos te paraste, te fuiste a la pieza a llorar. Sí, disimuladamente me levanté y me fui literalmente, sí, a llorar, porque yo digo, o sea, para mí fue terrible el escuchar esas palabras, porque yo lo hice... era lo que tenía y yo siempre fui una mujer que siempre te respeté, amor, y si vos decías que eso no era conveniente, ir a salir a deber a alguien por dar un buen plato a alguien de comida, yo siempre obedecí en ese sentido, y para mí fue terrible entenderlo, terrible, porque yo digo, una persona grande, madura en la fe, ¿cómo puede decir una cosa semejante? Y viendo nuestra pobreza. Sí, porque vivíamos en una pobreza terrible. Por eso yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Y uno no puede pasar los años en el Evangelio y no haber aprendido nada. Uno tiene que realmente de cada cosa sacar algo bueno, aunque sea malo. Yo de esa experiencia, yo más allá de mis lágrimas, saqué una enseñanza. Realmente eso a mí me ayudó a entender que bueno, que Dios es el que bendice, el que honra, y uno tiene que obedecerlo. Y si Dios quiere que honremos a los siervos de Dios, así lo vamos a hacer, de la manera que podamos, pero lo vamos a hacer. Bueno, esa fue la historia nuestra, una de las historias, tendríamos miles para contarles, y de ahí llegamos al 2005, que fue la primera vez que nosotros vemos un video del pastor Ricardo sin audio, era solo las imágenes, y yo averiguo, y bueno, convencemos a otros pastores que tenían autos, y llegamos a Quilmes, éramos 3 matrimonios pastorales o 4. 3 o 4. 4 matrimonios, sí, me parece. 4. Y ahí llegamos a Quilmes, no pudimos entrar porque había que pagar una entrada. Yo voy y hablo para que nos dejen entrar. Bueno, y ahí conocemos al pastor Ricardo en persona, sin que él pudiera orar por nosotros, porque él esa reunión no oró por nadie, porque llegó justo sobre la hora, y bueno, al otro día era un evento de todo el día. Entonces ahí comenzó todo, pero realmente en ese lugar yo sé que Dios me tocó, porque comenzó el hambre a crecer, y en el 2006 llegó, en abril del 2006, el famoso primer viaje a Colombia. Pues estabas embarazada de Keila, de 8 meses, no eran tremendas mis panzas, pero 8 meses era. Y teníamos la misma pobreza. No teníamos nada de nada. Y yo me acuerdo que juntando las monedas, bueno, yo logré ir y te dejé, no sé, lo que sería hoy serían 1,000 pesos para 7 días. No sé calcular, pero era muy poco. No era ni 1,000 pesos, no, era muy poco. Pero yo tenía más probabilidades que vos. Sí, porque... Así que bueno, así quedó la pastora acá en Olavarría, con los 3, con Luciano, mujeres que eran chiquitos. ¿Cuántos años tendrían? Estamos hablando 14 años atrás, sí. 12, 10. Que Maite tendría 5 años. Sí. 5 años. 5 años. Y los chicos 12. Y los nenes sí 12, 13, una cosa así, 12, 11, una cosa así. Y así quedaron en casa yo me acuerdo que ese momento eran 10 pesos y ahí salí a Colombia, y ese viaje sí pudimos conocer a los pastores, pero a la vuelta todo comenzó a cambiar. Bueno, llegó la hora de salir de la iglesia metodista y bueno, abrir la primera iglesia, que fue en la avenida Pringles, una iglesia que no tenía nombre porque estábamos solos, ya habíamos salido de la organización y bueno, comenzamos a conocer al Espíritu Santo y fue un tiempo precioso. ¿Cómo viviste la experiencia de la avenida Pringles, la primera iglesia, solos? Al principio como algo loco, porque me acuerdo que nosotros estábamos en la Guisasola, amor, y en la Guisasola era una iglesia de ¿cuánto metro? Para 60, 70 personas. 60 personas, pero iban 10. Sí, cuando mucho. Pero era... Para los aniversarios iban 10. Sí, que inventaban a los familiares. Pero irnos a la Pringles para mí era un gigante en donde yo decía, ay Señor Jesús,
¿cómo vamos a hacer para llenar esto? Las ideas de mi esposo. Pero eso eran todos pensamientos. Era un temor que yo tenía, pero todas esas cosas que yo les digo en voz alta eran pensamientos que yo tenía y jamás salieron de mi boca, porque yo entendía que abrir mi boca con un comentario así era poner en riesgo la misión quizás, o el desafío que habías tomado, porque era tu fe en ese entonces. Mi fe era muy pequeña todavía, pero yo la viví con temor porque yo decía, Señor, sí que tenés que ser vos el que supla, el que traiga las almas, el que le dé la unción a mi esposo, el que permanezcamos en un lugar salir de un lugar donde no pagábamos alquiler, la luz eran 2 pesos, el gas eran otros 2 pesos, e ir a un lugar tan grande en donde era un alquiler, era luz, era gas, era teléfono. Yo digo, era creer. Sí, y creer. Creer, no quedaba otra. Pero ahí yo creo que eso fue lo que estás diciendo es lo correcto, fue la escuela de la fe. Sí. Porque ahí era depender de Dios por primera vez, soltarnos en las manos del Señor. Y de ahí saltamos, yo lo viví en la Pringles, mi experiencia fue tremenda, vi a Dios todos los domingos, todas las reuniones, no me acuerdo qué otro día teníamos. Los milagros comenzaron, fue el nacimiento para mí de un avivamiento. La radio, el canal. Todo llegó ahí. Sí. De ahí saltamos a una locura gigantesca que fue alquilar en el centro, el lugar más importante frente a la municipalidad, todo vidriado, y el Señor nos dijo que no pusiéramos cortinas, no pusiéramos plotter, nada, que quede a la vista de todos. En esa experiencia yo me sentí como que Dios quería poner al descubierto su iglesia. Claro, que se vea. Que se vea, porque por lo general uno pasa por una iglesia y nunca va a ser vidriada, siempre va a ser con un frente de material y una puerta cerrada más encima. Pero ahí yo tuve esa experiencia, que Dios quería dar a conocer la iglesia de Jesucristo. Era, para que se dé una idea, todo el frente vidriado del piso al techo y todo el frente vidriado totalmente en la esquina de la plaza donde está la municipalidad, y miles de personas pasaban a diarios y nos veían haciendo la reunión. Fue un desafío, pero la iglesia ahí se hizo súper conocida, súper. Sí. De ahí tuvimos... Por eso, Dios quiso darla a conocer. Exacto. A la iglesia. Sí, tremendo. De ahí saltamos a Ticket, que fue otra gran conquista. Ahora, fíjate cómo ha sido de a poco, pero en aumento. En aumento. Y en Ticket fue también la experiencia, salir en los diarios, porque la iglesia, habíamos iniciado un proceso de compra, así que salió las noticias, la iglesia evangélica, avivamiento, compra Ticket. Y no es que la discoteca estaba cerrada, estaba funcionando. Iniciamos la compra, la cerramos y a las 2 semanas abrimos la iglesia, demolimos. Salimos en la primer plana del diario popular. Del diario, claro, porque los jóvenes miraban la ex discoteca y decía, ¿y ahora dónde vamos? Porque no había otra así de grande. Y yo me acuerdo el trabajo de demolición, demolimos las barras, como el que le estábamos pegando macetazos al diablo. Exactamente, le pegaban con unas ganas a esas paredes, a esas barras. Fue una experiencia realmente, creo que, todas las experiencias de Dios son buenas, pero esta fue especial. Sí. Y de ahí, estuvimos bastantes años, de ahí saltamos a la locura más grande, que fue irnos al Triunfo, ese lugar grande que es la Avenida del Valle, donde era toda una hectárea, un galpón sin techo. Algo siempre tiene, algo le falta. A este le faltaba el techo completo, estaba con 2 familias que estaban usurpadas, tuvimos que negociar, techarlo, fue una locura. Por obediencia al consejo del pastor Ricardo, y ahí saltamos y ahí entró otra etapa, los grandes desafíos, las grandes conferencias, gente de todos lados. Yo me acuerdo los colectivos en nuestros eventos llegando, y fue algo impresionante, y fue la preparación de lo que hoy Dios nos ha dado, de su morada, la preparación para entrar a ese gran lugar y atrevernos. Si no hubiéramos llegado a ese lugar de 1 hectárea con un gran estacionamiento, nunca hubiéramos creído por lo propio. Es que creo que Dios nos fue enseñando el pasito a paso, ¿no? Desde la pequeña iglesia, seguimos a esa iglesia de la Pringles, que fue un salto
tremendo para nosotros, enfrente de la municipalidad, todo fue como avanzando, todo fue como Dios dando, sí, aumentando y aún pasando cada cosa, cada etapa o cada lugar que conquistamos, Dios nos hizo vivir una experiencia diferente, pero siempre iba para avanzar, para crecer en la fe, para crecer aún a creer por cosas más grandes, porque desde de Tique al triunfo era algo mucho más grande, y del triunfo que pensábamos que era lo máximo, nos fuimos al doble de grande, o sea, y propio. Exactamente, y todo fue es algo tan especial lo que Dios hace, ¿no? Dios te llama, pero no te llama para que te quedes ahí. Dios te llama para cosas grandes. Amén. Dios te llama para cosas maravillosas. Y lo hermoso es que en el último salto, que fue comprar las tierras, y luego, no el último, porque luego fue construir el templo. Ya la fe estaba ejercitada en los saltos, siempre, como decís, para mayor, para cosas más grandes, conquistas más grandes. Y ahora estamos ya pasando, casi llegando al 60% del pago de las tierras. Es algo increíble, con un templo que no se debe nada, absolutamente equipados, y bueno, es solamente darle la gloria a Él. Y lo mismo pasó en los eventos. En el 2009 empezamos con los eventos, hicimos nuestro primer evento. El pastor me dijo: pastor, si querés que yo vaya... En la iglesia de la Rivadavia, enfrente de la municipalidad. Exacto. Si querés que yo vaya, tenés que hacer un evento. Y yo le digo: ¿un evento? ¿Y quién iría a predicar? Yo todavía ingenuo. Le digo: ¿y quién iría a predicar? ¿Cómo, pastor? Usted me dice, tienen que predicar ustedes, mover las aguas, y yo ya después podría ir cuando ya hay un evento que se hizo. Así que organizamos, se llamaba Una lluvia grande se oye o viene, no me acuerdo bien, alguno quizás de los que escucha sabrá, y ahí comenzamos, y vino gente de todo el país, del norte, del sur. Yo lo profetizaba: van a venir colectivos, combis. Yo ahí me agarraba la cabeza. Yo me agarraba la frente y decía: Señor Jesús, respalda la fe de mi esposa. Siempre clamando, ¿no es cierto?, en tus declaraciones, porque yo decía, en ese entonces yo digo, mi poca fe, pero nunca permitiendo apagar tu fe. Pero en mi interior decía: Señor, escuchalo, respondele, que vengan del norte, del sur, del este, del oeste, que se cumpla, Señora. Yo recuerdo que los hermanos que estaban haciendo las llamadas no tenían confirmación de nadie, y yo decía del púlpito: vienen colectivos del norte, del sur, viene gente de la provincia, de distintas ciudades, y los que llamaban, que sabían que no había ninguno, y dice: ¿será que le habrán avisado al pastor? No, era creerlo, que si Dios nos permitió ese evento. Y cuando llegó el evento había gente de todos lados. Del norte, del sur, del este y del oeste de nuestra Argentina. Colectivos, combis, y fue un evento histórico, fue algo impresionante. Luego, bueno, ya vino el pastor Ricardo en el 2010 y fue el evento que celebramos hace 2 o 3 días, recordamos. Bueno, con ese saludo del pastor también. Luego el 2011 nosotros hicimos algo también ahí en Estudiantes, trajimos al pastor Juan Sebastián a otro lugar de la ciudad, muchas experiencias. En el 2012 llega el gran evento de Mar del Plata, 6 naciones bajo el fuego del Espíritu Santo. O sea, nunca, yo quiero resaltar algo que vos dijiste al comienzo cuando estábamos orando por esto, nunca nos quedamos en un mismo lugar, siempre dimos saltos a cosas mayores. Sí. El 2012, 6 naciones bajo el fuego del Espíritu Santo: Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, bueno, 2 países más que vinieron de Bolivia, bueno, de todo lugar, obviamente, y toda Argentina. Fue tremendo también, una experiencia. Sí. Y Luna Park en el 2015, todo. Y 2020, la llegada del pastor Ricardo hasta hoy. ¿Qué queríamos hacer? Queríamos honrar al Espíritu Santo esta mañana, porque Él dice: te acordarás, verso 2 que leímos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Tremendo, ¿no? Queríamos en este devocional 100 honrar al Espíritu Santo,
honrar su obra, declarar que Él lo ha hecho todo, que nosotros solo le hemos seguido, Él ha abierto las puertas. Pasamos todo lo que dice Deuteronomio 8 del 1 al 4, nos afligió, pasamos necesidades, nos sustentó con maná, nos guardó, nos protegió y hasta aquí hemos llegado gracias a Él. Y en este devocional 100 queríamos con la pastora honrar al Espíritu Santo recordando el camino, y en nada de lo que ha pasado fue algo nuestro, fue la misericordia del Señor, fue su gracia y la comunión con el dulce Espíritu Santo que tratamos de cuidar hasta el día de hoy. Por eso queremos animarte a que no bajes tus brazos, queremos animarte en este devocional. Mañana vamos a seguir con Hechos y vamos a seguir día a día orando, pero queríamos animarte, animar tu fe. No te detengas, avanza porque vienen cosas preciosas. Sí, amor, la verdad que todo esto que hemos vivido nos ha traído hasta este día. Y por eso, mis hermanos, es tiempo de avanzar, es tiempo de realmente rendirse de corazón y aceptar el proceso de Dios. Todo lo que hemos vivido, si bien hubieron momentos en donde hubo tristeza, hubo quizás pruebas más fuertes, otras no, pero ¿sabe qué hicimos nosotros, mis hermanos? Permanecimos. Y eso hizo la diferencia a que hoy estemos enfrente de ustedes y podamos llegar a sus hogares y podamos traerles una palabra. A veces, mis hermanos, las dificultades, las pruebas te hacen bajar los brazos porque uno quiere la respuesta ya. Pero sabe que Dios en la prueba y en la adversidad, lo que está probando Dios es tu corazón. Lo que tenés que hacer es decirle: Señor, aquí estoy. Más allá de lo que hoy esté viviendo, no te voy a dejar de buscar, no te voy a dejar de amar, no voy a dejar de honrarte, no voy a dejar de servirte, no voy a dejar de obedecerte, porque estás por encima de la adversidad, del problema, de la prueba, de la necesidad, de la angustia. Aún está por encima de tu pasado. Mis hermanos, es tiempo de levantarnos y decirle al Señor: gloria a Dios porque me has ayudado hasta el día de hoy. Mis hermanos, ha sido una bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Alegra mi corazón, cada uno de ustedes, y oro para que el Señor selle sus corazones con la sangre de Cristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias por todo el camino que nos ha traído. Un pequeño alto en este devocional, salirnos de Hechos, mañana volvemos a la normalidad, pero hoy quería honrar al Espíritu Santo juntos con todos ustedes que están allí. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que está al otro lado. Gracias porque hoy con la pastora podemos recordar tu obra. Así como leemos Hechos y vemos tu obra en aquellos que te conocieron en ese tiempo, hoy es tu obra en nuestros días. Hemos disfrutado cada paso, cada salto de fe y vemos que solo nos has llevado a cosas mayores. Te bendecimos, te honramos, Padre, y te pido que la misma historia de crecimiento, de avance, de fe, sea con cada uno de mis hermanos. Los bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones y que mañana podamos seguir estudiando Hechos de los Apóstoles.